Pues en este otro mundo, como es en El Objetivo, escuchando también una parte de la película San Andrés, y si es posible escucharemos también algún fragmento más, pero de momento vamos bien para servir, podemos decir casi de introducción, Paco, a lo que tenemos encima de la mesa, al tema que nos vas a hablar, sí, o del cual nos vas a hablar, como es esa convulsión terrestre, algo que estamos viviendo, algo que es palpable, evidente, ¿no? Y que no se puede ocultar, es que está ahí, ¿no? Claro, es que están sucediendo muchas cosas. Lo que ocurre es que me gustaría remontarme a la mitad de los años 90, a finales, sobre todo en el 97, 98. Previamente encontré el tema que se trató en Otros Mundos en esa época y hablaba de una vaga teoría sobre un posible cambio climático que sucedería en los próximos 50 años. En este espacio hablamos del calentamiento global en esa época. También hablamos de lo que sucedería con el clima, que cada vez se volvería más extremo, con fuertes sequías, huracanes, tormentas nunca vistas, sobre todo con ausencia total de esas previsiones meteorológicas que tanto los meteorólogos han podido hacer hasta ahora y que parece ser que en los últimos tiempos son casi infructuosas. Pero es curioso porque en aquella época aún no conocíamos los efectos que el Sol podría tener sobre la Tierra y nos decantábamos más por los gases de efecto invernadero. El llamado CO2 a la atmósfera era la moda, ¿no? Sobre todo durante la década de los 90. Tras un interés francamente pésimo en estos últimos 30 años, la comunidad internacional ha demostrado pasar absolutamente de los tratados y sobre todo de los protocolos. Estados Unidos, India, Rusia, China, durante todo este tiempo no han descartado aún los combustibles fósiles y no se han basado en las tan desarrolladas energías renovables. Porque, Javier, el tema que se trató en Otros Mundos fue en 1998 y hablamos sobre el cambio climático entonces. En aquella época estaba con nosotros en el estudio un compañero que creíamos que al final podía estar aquí con nosotros, como es Raúl Núñez, de Chile, que está aquí en España, y justamente ya comentábamos, ¿no? Sí, hablábamos de lo que al principio yo decía. Estaba por venir. Sí, una teoría muy vaga. Además, hablaba en los próximos 50 años y fíjate, Javier, que apenas han pasado 30. Con lo cual estamos acortando los plazos, cosa que todavía es más preocupante. Sin embargo, es también curioso como la teoría inicial, esa teoría inicial de la que hablábamos, se ha visto sorprendida por otras teorías nuevas que han ido surgiendo en el transcurso de las décadas. Es notorio que la Tierra sufre glaciaciones y cambios climáticos bruscos. Eso es algo que los paleoclimatólogos lo pueden ver en los hielos perpetuos. Aquí, en esa extracción de las aristas de hielo, se pueden ver cómo esas secuencias de cambios climáticos son en algunas ocasiones de años y en otras ocasiones de milenios, e incluso de miles de años, como ya comentábamos. Lo que quiero decir con esto es que el clima no es tan estable como creemos. Pero para que los oyentes lo entiendan, imagínense una enorme tela de araña, una enorme malla térmica que rodea toda la Tierra y que es consecuencia de la interactuación entre toda ella. Esta enorme malla que rodea la Tierra, que es el clima, es muy sensible a las variaciones térmicas provocadas en otra parte del mundo. Como por ejemplo, hace poco Corea del Norte estuvo tirando una bomba de hidrógeno. El punto de estallido de la bomba de hidrógeno, Javier, llegó a los 3.000 grados centígrados. ¿Esto qué supone en esa malla térmica que supone el planeta? Enormes cambios de presión en esa zona. Esos enormes cambios de presión en esa zona hacen que toda la malla se resienta y que en otro punto del planeta esos cambios de presión provoquen, por ejemplo, un gran huracán. Pero ya no solo eso, hemos tenido enormes erupciones solares. Unas erupciones solares de categoría X,
X9.3, que son casi que las más altas que se han producido jamás. El Sol hasta hace poco estaba dormido, porque estamos llegando a un mínimo solar. ¿Qué supone esto? Que la interacción que produce el Sol con la magnetosfera, que es lo que nos protege de esas tormentas solares, hace que cuando hay un mínimo solar, la magnetosfera disminuya su presencia y su campo sea menor. Esto supone que las últimas llamaradas solares, aunque no han influido, digamos, de lleno en la Tierra, gracias a Dios, porque de lo contrario nos hubiéramos achicharrado con esas grandes tormentas de microondas, es como si de repente nos hubieran metido un microondas y le hubieran dado el botón, ¿no?, de inicio. Pues esto es lo que hubiera pasado. Sin embargo, nada más que rozándonos como nos ha rozado esa gran llamarada solar de las últimas fechas, ha provocado que no tuviéramos la protección suficiente contra ella. Esto también provoca, pues, los cambios en los océanos. Los cambios en los océanos son producidos por dos circunstancias: por las llamaradas solares y por la subida o la bajada, en este caso, de la salinidad en el agua. La salinidad de los océanos cada vez es menor, y esto no es solo porque se estén derritiendo los polos, también es provocado por la ionización, por algo que, bueno, son los coloides. Los coloides que genera el Sol en esas tormentas solares hacen que la composición química de los océanos varíe. Y esto también varía en el círculo ese que todos sabemos que son las corrientes del Atlántico Norte, que van de norte a sur. En este caso, ese círculo que va trayendo agua fría y agua caliente de un lado a otro de nuestro planeta, se está variando también. La variación de esa corriente es también definitiva. Déjame decir también, Paco, un apunte de Rubén Darío. Dice que acaba de leer que en Florida alrededores han tenido varios terremotos hoy viernes por la tarde. Sí. También hoy en Murcia, en la provincia de Murcia, en la zona entre Archena, Ricote, Mula, también ha sido uno de 2, algo. Sí. Bueno, hace poco, y cuando estaba preparando el programa, de hecho estaba hablando con María de ese asunto, el terremoto este que se ha producido concretamente es un terremoto de 5.9 en la escala Richter y es en la costa de Florida. Concretamente se han producido 3 terremotos seguidos, uno de 5.1, otro de 5.8, que ha sido el más fuerte, que, bueno, ha habido un pequeño conato, aviso del NOAA, de tsunami. Sin embargo, no tenemos noticias todavía porque es muy pronto. Lo sorprendente de estos terremotos, Javier, es que se están produciendo a unas profundidades muy superficiales. Concretamente son 12 kilómetros nada más de profundidad. ¿Qué supone esto? Que la repercusión que tiene a la hora de buscar el epicentro es mayor arriba. Y eso significa que la Tierra se tambalea mucho más que aunque fuera un terremoto más fuerte, pero a más profundidad. Esto también es importante, porque no solo es importante la escala del terremoto, sino también la profundidad al que éste se produce. Pero, Javier, el hecho que comentábamos antes de la magnetosfera y la capa de ozono que nos protegen de las tormentas solares y de los rayos cósmicos, etcétera, y que es proporcional, inversamente proporcional a la actividad solar, también hace que, lejos de ser anecdótico, el Sol sea mucho más influyente de lo que nosotros pensábamos en un principio. Es obvio que el Sol tiene una influencia sobre la vida, pero además de eso también tiene influencia sobre la deriva de los continentes, en este caso cuando hablamos de los terremotos. ¿Por qué? Porque la corteza terrestre está superpuesta en magma, ese magma que rodea a la corteza terrestre, a esa capa, y hace que los continentes vayan en deriva constante, con lo cual los continentes nunca están quietos. Aunque nosotros pensemos que la Tierra es sólida, debajo de nuestros pies se produce una deriva continental. ¿Qué sucede? Que en los últimos tiempos, según las mediciones que tenemos de la actividad de las placas, el anillo de fuego del Pacífico y todo lo que son la placa euroasiática, oriental, etcétera, se están produciendo en esa deriva. ¿Qué sucede? Que el centro de lo que es el centro de la Tierra, o en este caso el meridiano de la Tierra, se ha desplazado, Javier, en los últimos 10 años casi 2.500 kilómetros. Es algo impresionante. Cuando vemos esa parte que divide el polo norte del polo sur,
el centro magnético de la Tierra y el meridiano, nos damos cuenta de que ese eje se está desplazando a pasos agigantados, a base de terremotos. Hay terremotos que lo desplazan unos centímetros y otros que lo pueden desplazar, varios centímetros, incluso 7 centímetros. Es increíble lo que se ha desplazado ese centro. Y eso a base de terremotos, año tras año, acumulándose en este aspecto, da lugar a esa variación tan bestial del centro. ¿Qué sucede? Que esto también influye sobre el clima, evidentemente. El hemisferio norte y el hemisferio sur son importantes y ese equilibrio es importante para mantener los climas, la climatología en este caso, y para mantener una estabilidad. El clima ya hemos dicho que es como una especie de tela de araña que lo rodea todo. Cualquier alteración que se produzca dentro de esa tela de araña tiene una repercusión, aunque nosotros pensemos que no. Cualquier cosa que suceda, había algo que decía el efecto mariposa, ¿no? Una mariposa batía sus alas en un lugar y en otro. Imagínate a gran escala que puede ser eso. Si nada más que con eso ya varía el clima en un lado, ¿cómo puede ser, por ejemplo, lo de la bomba de hidrógeno esta, ¿no? Que de repente sube 3.000 grados un punto concreto del planeta. Pero Javier, yo la verdad es que dentro de lo que son las teorías científicas, que son muy diversas, hay otras teorías que son un poco, no digamos fantásticas, porque la verdad es que cuando hablamos del HARP también estuvimos hablando del HARP aquí. Sí. Y hablamos de Nikola Tesla y también durante varias décadas lo hemos tratado aquí en Otros Mundos. Pero claro, la gente le está dando una importancia al HARP que, bajo mi punto de vista, y si alguien se ha introducido dentro de las patentes de Nikola Tesla y sabe su investigación, se da cuenta de que este aparato puede modificar el clima de una forma pues sustancial, pero catalogar, por ejemplo, a la formación de esos 3 huracanes, ¿no? En el Caribe, que pasaron como un tren, ¿no? Arrasándolo todo. Que por cierto, el Irma, tú y yo hablamos de este tema el otro día. Sí. Hay que crear una categoría nueva de huracanes, porque si el Irma llegó a los 380 kilómetros por hora, ya no es un categoría 5. Claro. Habría que hacer un categoría 6. Y yo catalogo al Irma de un categoría 6. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque supera con creces la cantidad de esos 315 kilómetros por hora, creo que son de categoría 5, ¿no? De un máximo. Sí, hay un grado más. Claro. Efectivamente, bajo mi punto de vista, es un huracán de categoría 6. Nunca se había visto, pero ya lo hemos visto. Hay también varias cosas que hay que aclarar. En los informativos y a nivel general, yo por lo que he estado viendo, pues la verdad es que llevan un poco de lío con este tipo de cosas, ¿no? Porque un huracán que parte de vientos de más de 250 kilómetros por hora ya puede ser catalogado de categoría 5 y no de 4 ni nada de esto. Yo creo que existe un halo, ¿no? De preservar o de minimizar los efectos de este tipo de huracanes, dando la sensación de que no es para tanto, ¿no? Cuando ha sido algo muy gordo lo que ha sucedido. De hecho, yo he visto fotografías de las Islas Mauricio y hay playas completas que el ojo que el vórtice central del huracán ha absorbido como si fuera una pajilla. Y no estamos hablando de un lago, estamos hablando de playas completas, como la zona, como si el Mar Menor de repente desapareciera. Pues igual. ¿Esto qué supone? Que estamos hablando de cosas que entran dentro de otra categoría distinta a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Cuando se habla del HARP y se habla de las guerras estas que hablan, guerras climáticas, ¿para qué narices iban a crear una guerra climática para arrasar islas del Caribe como Islas Mauricio o La Reunión o este tipo de cosas que no tienen ningún sentido estratégico ni económico ni nada? Lógicamente, la mayoría de patentes y sobre todo el HARP está controlado por Estados Unidos, seguramente Canadá, y lo mismo hasta Rusia puede tener participación dentro de estos programas climáticos o de alteración del clima o como se quiera llamar. Pero claro, en ningún momento Estados Unidos pues seguramente hubiera cogido un huracán de esta categoría si lo hubiera podido formar y lo hubiera embestido contra Corea del Norte, ¿no? Sí. Hubiera sido más lógico. ¿Para qué arrasar islas del Caribe perdidas si no tienen ningún sentido?
Por eso digo que, bajo mi punto de vista, estas teorías de las guerras climáticas, pues, la verdad es que a mí no me cuadran y no me encajan. No me encajan porque no tienen sentido. Con respecto a lo que hemos visto antes, dice, claro, hay un satélite meteorológico que ha previsto en el Polo Sur una extraña actividad de ondas que penetraban de una forma muy extraña. Pero esto no es debido a HAARP. Esto es debido a que el clima ha variado y que esas nubes tan extrañas supone eso. Cuando siempre un meteorólogo y cualquier persona que más o menos entienda del asunto te va a decir, cuando existen nubes de formación extraña es porque se está produciendo un cambio climático. ¿De qué tipo? No lo sabemos, pero esas son, digamos, las señales que nos indican que hay un cambio climático. La comisión del Senado escuchará a Jacob Lawson, coordinador jefe de climatología del ISS. No hace falta que le recuerde cuánta gente muere a causa de los desastres climáticos. Que no haya más incidentes. No ha sido un fallo. Fue intencionado. Podría haber catástrofes meteorológicas a escala global. Una geotormenta. Ya está. Sí, hablábamos. Estábamos hablando nosotros incluso de todo esto que está sucediendo, que claro, incluso esta película, pues ese fragmento muy cortito, que merecía la pena escuchar, bueno, pues también parece que entraba perfectamente justo cuando Paco estaba exponiendo los últimos datos, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que los cambios extremos que se están produciendo en el clima, sumados a los terremotos, sumados a las tormentas solares, sumados a otras cosas que están pasando como actividades volcánicas extrañas. El Yellowstone caldera lleva una racha, Javier, que bueno, que los científicos dicen que hay una posibilidad muy grande de que entre en erupción, y no en los próximos 50 años, sino en los próximos 5 años. Porque hay una de las mediciones que se ha realizado, se sabe que el magma y la lava han llegado a un punto, digamos, crítico. Eso da lugar, pues, a una serie de circunstancias. Luego hay otra cosa curiosa, Javier, porque antes te he enseñado la fotografía y es impresionante, ¿no? Las fotografías de las alertas de detección de terremotos, y ya que hablamos de terremotos y de México, por ejemplo, tenemos concretamente la zona de México, la zona del Golfo de México, concretamente, Javier, tú lo puedes ver aquí, cómo está infestada de terremotos. Es como si esa parte, de repente, y esto no estamos hablando que es del último mes, esto es de esta semana, porque estas mediciones son por semanas, sí. No son por meses. Supone que este punto concreto es como si el Golfo de México se fuera a partir por la mitad, fuera a partir el continente por la mitad. ¿Por qué? Porque se están produciendo, pues no sé la cantidad de terremotos que se pueden estar produciendo diariamente. Se está focalizando concretamente en lo que es América Central, en esa manga. Sí. Claro, pero si te vas al anillo de fuego del Pacífico, Javier, verás la gran actividad que hay, ¿no? Dentro del anillo de fuego del Pacífico, que es justamente el punto entre Japón y Estados Unidos, si lo miramos por este lado del mapa, y Australia, Nueva Zelanda, la zona de Canadá y la zona de Estados Unidos y América del Sur. Claro. Pues ese anillo de fuego del Pacífico es lo que está en ebullición. ¿Qué supone esto? Que no estamos hablando de algo normal, estamos hablando de algo que va más allá. ¿Por qué? Porque la actividad está concentrada en esos lugares. Y entonces cuando el río suena, agua lleva, y esto es evidente. Entonces, ¿qué supone esto? Que tanto lo que hemos hablado antes del cambio de la salinidad del agua, como la salida posiblemente, pues ya se ha comentado por parte de algunos expertos, y creen que dentro del anillo de fuego del Pacífico y en muchas zonas concretas hay grietas que están soltando lava y están soltando sustancias y sulfatos que pueden incluso modificar la composición química del agua. ¿Qué supone esto? Pues mira, la última semana hemos tenido un tifón impresionante en Vietnam y en Japón, uno de los más impresionantes que ha existido. Estas últimas semanas hemos tenido unos monzones en la zona de India y de China que vamos, sin precedentes. ¿Qué sucede? Que cuando se producen tantos fenómenos sin precedentes es cuando hablamos de lo que dijimos hace unos cuantos meses aquí en Otros Mundos. Hablamos de esto, hablamos de lo que denominan los científicos el caos climático. Y es un caos climático, Javier, irreversible. En estos momentos ya no se puede ir hacia atrás. Vamos o entramos en un lugar
donde nunca hemos estado. Y esto puede salir por cualquier sitio. El otro día, sin ir más lejos, en Timișoara, en Rumanía, hubo una lluvia impresionante con una tormenta bestial que se formó en menos de 5 minutos sin ninguna predicción meteorológica que lo indicara, Javier. Uh-huh. Pero es que esto sucedió también en Valencia y en la costa de Alicante también. Tormentas que se forman de la nada sin ningún tipo de precedente, que forman vientos de más de entre 100 y 150 kilómetros por hora. Son como ciclogénesis explosivas, estas que hablan tan rimbombantemente, que bueno, que eso es un término que se han sacado los meteorólogos porque no tenían definición para esto. Pasa igual como los vórtices polares. Cuando se habla de un huracán en invierno en Estados Unidos, que entra y que bajan del Polo Norte, la mayoría de esas altas presiones en este caso, forman un vórtice polar. Se inventaron esto, ¿por qué? Porque no existía un huracán que se formara de esta forma. Uh-huh. Es un huracán de viento, hielo y nieve. Uh-huh. Y esto está pasando desde hace un tiempo para acá. Lo que pasa es que, digamos que de alguna forma estamos tragándonos las ruedas de molino una detrás de otra. Pero si esto lo hubiéramos visto en los años 90, Javier, nos hubiéramos caído al suelo. Porque son cosas que nunca han sucedido. Ya le pedimos a Paco también como una pincelada final, porque el tiempo ya sabes que nos persigue siempre inexorablemente. La verdad es que la consecución de estos factores, todo lo que hemos estado comentando bajo mi punto de vista, tiene unas consecuencias muy negativas para nosotros como raza humana. Pero ciertamente la Tierra no tiene relación alguna con el ser humano, aunque ustedes crean que sí, ya que la Tierra es capaz de sobrevivir sin nosotros, lo ha hecho millones de años. El único interés de todo esto es comprobar cómo se aceleran los acontecimientos, lo que los augures y profetas de todas las culturas aceptaron en llamar el fin de los tiempos. Es ni más ni menos que una sacudida que la Tierra se hace de vez en cuando. Es como cuando un perro se sacude las pulgas, exactamente igual. Es como cuando uno se ducha para limpiarse, para quitarse, bueno, la porquería que lleva encima. Pues esto es lo mismo, esto es natural, sucede ahora y sucedió en el pasado, con lo cual no nos debe de extrañar, aunque nos duela, pero es así. Esta noche también ha sido protagonista este asunto que nos trae Paco Buitrago. Obviamente seguiremos hablando de ello porque, como bien dice el título esta noche dentro de esta sección, convulsión terrestre, efectivamente creemos, y muchos siguen también creyendo, que la Tierra se está convulsionando de una forma total. Ojalá no sea así, ojalá no haya más víctimas, pero la realidad es otra. La cruda realidad es que el planeta se está mostrando realmente salvaje ante nosotros.